Bueno, entonces hoy vamos a dar la conferencia 12 y vamos a dar retorno y recurrencia. Estas son dos leyes que nos rigen a todos, son dos leyes mecánicas. Retorno quiere decir retornar, volver a tornar. Y recurrencia, ocurrir, que vuelve a ocurrir. Y si vemos, las dos están relacionadas con re. Re es la parte instintiva, está relacionado con el centro instintivo. Estaba do en el centro sexual y re en el instintivo. Y en el instintivo están las aguas. Entonces vamos a encontrar también que ahí está la memoria de las aguas. La memoria de todos las aguas es la energía que tenemos, la energía creadora sexual, que ahora está atrapada el 97% está atrapada por los defectos. Entonces está la memoria de cada uno de esos defectos y que nos va a hacer caer siempre en las mismas cosas mecánicamente, que todo vuelva a ocurrir. Y también que volvamos a girar en nuevas existencias. Entonces nosotros estamos creídos de que nuestra vida es nueva, es novedosa y que es algo que estamos viviendo por primera vez, pero en esta conferencia vamos a ver que no vivimos vidas nuevas, estamos regidos por estas dos leyes mecánicas y nuestras vidas son muy parecidas de existencia en existencia. Siempre repetimos los mismos dramas, comedias y tragedias. Y bueno, eso vamos a ver en la conferencia de hoy. Comprender un poco eso. Entonces, vemos que nuestra vida es como una película, donde cada una de esas donde la película tiene cada una de las escenas que van transcurriendo a lo largo del tiempo. Nuestra vida va a ir transcurriendo en el tiempo y a cada escena le corresponde un momento en particular. Entonces podemos ver que simplemente es eso la vida, una sucesión de eventos, de escenas. Y siempre repitiéndose la misma, con pequeñas variaciones de existencia en existencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos toda nuestra existencia, ponemos a correr la película, desde que nacemos ya empieza a correr y vamos transcurriendo todo lo que tenemos que transcurrir, viviendo lo que tenemos que vivir hasta que nos morimos, desencarnamos y nos llevamos esa película para vivirla en la nueva existencia, más las consecuencias de lo poco nuevo que se haya hecho en esa existencia. Entonces, bueno, esa es la ley de recurrencia, es lo mismo que la ley del karma, donde todo nos vuelve a ocurrir de la misma manera, pero con el plus de sus consecuencias. Por ejemplo, si nosotros en una existencia anterior a determinada edad nos enamoramos y tuvimos una relación con una pareja, eso ya quedó grabado en la película, una escena a esa edad, en tal momento de la película. Al desencarnar, terminó la existencia, volvemos a una nueva existencia, volvemos a poner la misma película y vuelve a suceder lo mismo. Podemos retornar, con cuerpo de masculino o femenino, pero se va a dar la recurrencia. Y se va a dar en el tiempo también, en el mismo momento, a la misma edad que se dio en una existencia anterior.
Entonces, ¿quiénes son los que se van a encargar de que eso se dé? Nuestro ego, nuestros yoes. ¿Por qué? Cada uno de nuestros yoes, vemos que tenemos un montón de yoes o defectos, y cada uno lleva asociados sus propios compromisos. Y va a ir repitiendo en la existencia siempre su papel. Entonces, si tengo, por ejemplo, el yo de la ira, y por mi ira en una existencia anterior me enojé con alguien y golpeé a alguien, ahora quedó esa recurrencia, quedó grabada. Entonces, al venir en una nueva existencia, va a volver a ocurrir lo mismo. Voy a tener el mismo yo de la ira, que va a ser posible que se vuelva a dar esa situación, pero con sus consecuencias. Ahora, en vez de ser yo el que golpee, me van a golpear. Lo mismo si robé, si tengo el yo ladrón y en una cierta existencia robé, me roban. Se tiene que dar con sus consecuencias. Y bueno, lo mismo en una relación de pareja, etc. Vamos a ver que si tuvimos un montón de relaciones sexuales en existencias anteriores, quedaron esos compromisos hechos. ¿Y quién tiene los compromisos? Los yoes. Los determinados yoes, vamos en determinado momento nos vamos a sentir atraídos a un lugar, a alguna situación donde nos vamos a encontrar con esa persona, y los mismos yoes se van a sentir muy atraídos a esa persona, y van a hacer que eso se dé, que se cumpla el compromiso que cada uno de los personajes tiene. Entonces se van a ir cumpliendo una por una todas las comedias, dramas y tragedias de nuestra existencia. Ahora, todo esto nos pasa mecánicamente y nosotros no somos conscientes de eso que nos está pasando. Simplemente somos como un leño en el mar embravecido, donde nos va llevando. Simplemente todo fluye, todo pasa, y no hay nada de conciencia ahí. No, simplemente son los yoes actuando. Entonces, vemos que nuestra personalidad es el instrumento que van a tener los yoes para manifestarse. Es un vehículo energético que se crea en los primeros 7 años de la existencia y después se va a ir robusteciendo. Y los yoes son los que se adueñan de la personalidad para poder manifestarse y cumplir con todos los compromisos, con todas las cosas que tienen. El problema es que nosotros, como decía, como somos inconscientes en un 97% y tenemos un montón de conceptos, también por misma recurrencia, nacemos, nos ponen a estudiar, cuadriculamos la cabeza y nos llenamos de conceptos, y nuestro intelecto ignora todas estas cosas, ignora las existencias pasadas, ignora, con la conciencia dormida no recordamos todas esas cosas, ignoramos de que cada uno de nuestros defectos tiene sus compromisos, tiene sus recurrencias y que se tienen que cumplir. Entonces, bueno, lo mismo, por recurrencia vamos a estar estudiando, vamos a creer que tener algún título o tener determinadas posesiones, lo que sea, es algo útil o es lo que tenemos que hacer, y así simplemente vamos a ir girando mecánicamente. Entonces vamos a ver que hay 3 tipos de actos. Están los actos de la recurrencia, es el ego, que es la mayor parte de los actos, y que es el instinto, nuestro mismo instinto. Está relacionado con el instinto y es lo que nos
el instinto maneja la atracción o el rechazo. Entonces va a hacer que se den los dramas, comedias y tragedias de la vida. Pero también existen los accidentes. No todo es recurrencia. Decir recurrencia y decir karma es lo mismo. Entonces no todo es recurrencia, no todo es karma, sino que también existen los accidentes. Por estar dormido, simplemente voy manejando un auto y hablando por el celular o contestando un WhatsApp y me accidento, me estrello contra algo o contra alguien. No era recurrencia, no estaba programado, simplemente por estar dormido, por no estar en vigilia, no estar autoobservándome, sucedió. Lo mismo, estoy cocinando y me corto el dedo, lo mismo, por estar dormido pensando en cualquier otra cosa y no estar concentrado en lo que estoy haciendo, ocurre el accidente. Y el tercer tipo de acto son los actos conscientes, estar en vigilia, es decir, autoobservándonos. Y si nos estamos autoobservando, vamos a poder ver cada uno de los actores, de los yoes, que son esos actores que van a hacer que se cumplan las recurrencias, se cumplan los compromisos. Y si los puedo ver, puedo pedir muerte para esos actores. Y si puedo pedir muerte, los voy a ir desintegrando con la Madre Divina, los va a ir eliminando y voy a poder ir cambiando las circunstancias. Y ahí está la cuestión, que nosotros vivimos estas vidas mecánicas hasta que nos empezamos a ser conscientes de las cosas, hasta que empezamos a autoobservarnos y ver que hay un yo de la ira que quiere insultar. ¿Por qué? Porque hay una deuda también, porque en una existencia anterior, o en esta misma existencia, alguien viene y me insulta y ya reacciono mecánicamente y quiero insultar. Viene alguien y me roba y yo me siento víctima, digo, uy, porque está lleno de ladrones, no sé qué, y no veo que en realidad es mi yo ladrón el que está, por haber robado en una existencia anterior, me vienen a cobrar, y son deudas de yo ladrón. Si yo empiezo a autoobservarme, empiezo a ver a mis propios defectos, comprenderlos y ver lo que hicieron cada uno de mis defectos, eliminándolos con la muerte psicológica, voy a ir cambiando las circunstancias. Entonces, sin actores el papel concluye. La película no puede girar sin que estén los actores. Entonces, por ejemplo, maté a alguien en una existencia anterior, en una pelea en un bar, por estar alcoholizado, no sé, en un determinado momento, una discusión, lo que sea, por exceso de copas, se me fue la mano y maté a alguien. En esta existencia me van a venir a cobrar. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo no estoy trabajando sobre mí mismo, simplemente a determinada edad, a la misma edad que sucedió antes, el yo alcohólico va a sentir ese deseo de ir a un cierto bar o a un cierto lugar a tomar unas copas, lo que sea. Me voy a encontrar con esa persona que tenía la recurrencia. Se van a dar las mismas discusiones, las mismas peleas, pero ahora voy a ser yo el muerto. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo antes, previamente, mediante el trabajo sobre la muerte psicológica, puedo eliminar a mi yo alcohólico, por ejemplo, o al yo de los bares, no voy a ir a parar jamás a un lugar de esos, no voy a tomar una copa jamás. Y esa situación ya no se puede dar, ya trasciendo las recurrencias. Entonces vamos a ver que estamos regidos por un montón de leyes mecánicas
que las leyes están para trascenderlas. Por ahora somos víctimas de nuestros propios defectos y condicionados por todas las leyes, pero a medida que despertemos la conciencia y nos hagamos conscientes de todas estas cuestiones, lo vamos a poder ir trascendiendo. Ahora, no es solo eso, sino que como cada defecto tiene su karma asociado, en el mismo ejemplo en el que por ejemplo se había matado a alguien en una existencia anterior, estoy debiéndole a esa persona. Le quité el cuerpo en una existencia anterior y tengo que comprender que le estoy debiendo. Entonces, para trascender eso tiene que hacerse conscientemente. Entonces, el ser ahí, cuando ya se eliminó el defecto, por ejemplo, el yo del alcohol, y ya no se puede cumplir esa recurrencia, tengo que pagar el karma que está debiendo, todas las deudas que está debiendo ese yo, ese defecto. Y bueno, entonces es el ser mismo el que me va a decir cómo pagar eso. Voy a necesitar dharma. Es dinero cósmico interior que lo voy a ir ganando con buenas obras. Entonces, digamos, las recurrencias y el karma que nos va llegando, que es lo mismo hablar de recurrencia y de karma, lo podemos ir cancelando, lo podemos ir trascendiendo, estando en vigilia, estando conscientes y teniendo dharma con qué pagar. Bueno, igualmente justo en la próxima conferencia vamos a ver las leyes de karma y dharma y bueno, nos vamos a meter más en ese tema. Entonces, bueno, esa es toda la conferencia y cualquier pregunta que haya me pueden decir. Buenas tardes a todos. Bueno, si no hay preguntas, ya nos vemos la próxima. Y vamos a ver leyes de karma y dharma. Vamos a ver también que es lo mismo hablar de karma y de recurrencia. Y bueno, lo mismo lo que comúnmente se dice ojo por ojo, diente por diente, o ley del talión, o causa y efecto. Y es así. Comúnmente siempre nos han dicho que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y es eso, es lo mismo, la misma recurrencia. Es comprendiendo eso
Y comprendiendo que autoobservándose uno puede dejar que actúe la conciencia en vez de los yoes, y ahí puede empezar a cambiar las situaciones, las circunstancias. De otra manera, los yoes siempre van a estar cumpliendo el papel que les toca en la película de la vida. Terminado este retorno, nos llevamos grabada esa película y la ponemos a correr nuevamente. Bueno, eso es todo. Si les quedó alguna pregunta, acá estoy viendo. Y si no, ya finalizo la transmisión.